Quisqueyanos valientes alcemos nuestro canto con viva emoción, y del mundo a la paz ostentemos nuestro invicto glorioso pendón. Salve el pueblo que intrépido y fuerte a la guerra a morir se lanzó, cuando en bélico reto de muerte sus cadenas de esclavos rompió. Ningún pueblo ser libre merece si es esclavo, indolente y servil. Si en su pecho la llama no crece, que templó el heroísmo viril, más que estrella la indómita y brava, siempre altiva la frente alzará, que si fuere mil veces esclava, otras tantas ser libres habrá. Que si Dono y Ardid la expusieron de un intruso señor al desdén, las carreras Belén campos fueron, que cubiertos de gloria se ven, que en la cima del heroico baluarte de los libres el verbo encarnó, donde el genio de Sánchez y Duarte a ser libre o morir enseñó. Y si pudo inconsulto caudillo de esas glorias el brillo empañar, de la guerra se vio en Capotillo la bandera de fuego ondear. Y el incendio que atónito deja Quisqueyanos valientes alcemos nuestro canto con viva emoción, y del mundo a la paz ostentemos nuestro invicto glorioso pendón. Salve el pueblo que intrépido y fuerte a la guerra a morir se lanzó, cuando en bélico reto de muerte sus cadenas de esclavos rompió. Ningún pueblo ser libre merece si es esclavo, indolente y servil. Si en su pecho la llama no crece, que templó el heroísmo viril, más que estrella la indómita y brava, siempre altiva la frente alzará, que si fuere mil veces esclava, otras tantas ser libres habrá. Que si Dono y Ardid la expusieron de un intruso señor al desdén, las carreras Belén campos fueron, que cubiertos de gloria se ven, que en la cima del heroico baluarte de los libres el verbo encarnó, donde el genio de Sánchez y Duarte a ser libre o morir enseñó. Y si pudo inconsulto caudillo de esas glorias el brillo empañar, de la guerra se vio en Capotillo la bandera de fuego ondear. y el incendio que atónito deja de Castilla al soberbio león, de las playas gloriosas le aleja, donde flota el cruzado pendón.
Compatriotas, mostremos erguida nuestra frente orgullosos de hoy más, que Quisqueya será destruida, pero sierva de nuevo jamás. Que santuario de amor cada pecho, donde la patria se siente vivir, y es su escudo invencible el derecho, y es su lema ser libre o morir. Libertad que aún se yergue serena, la victoria en su carro triunfal, y el clarín de la guerra aún resuena, pregonando su gloria inmortal. Libertad, que los ecos se agiten, mientras llenos de noble ansiedad, nuestros campos de gloria repiten: libertad, libertad, libertad. Hola, soy tu profesora Sonia García. Te doy la más calurosa bienvenida a nuestra clase del día de hoy para sexto de secundaria. Espero te encuentres bien junto a tu familia. En el día de hoy te vamos a reforzar lo aprendido durante la semana en las materias de matemáticas, ciencias sociales, física, inglés, lengua española y francés. También te recuerdo que puedes buscar en nuestro canal oficial de YouTube para volver a ver cualquiera de nuestras clases. Anteriormente, estuvimos tratando sobre las oraciones compuestas por yuxtaposición, coordinación y subordinación. Espero que hayas practicado el tema con tus maestros y que hayas completado con éxito las actividades propuestas. Hoy vamos a recordar todo lo que debe tener un editorial y cómo elaborarlo. Comparte tu borrador y entrega tu versión final. A manera de resumen, podemos decir que el editorial pertenece al género periodístico. Consiste en un texto expositivo argumentativo, normalmente no firmado, que explica, valora y juzga un hecho noticioso de especial importancia. Trata de una opinión colectiva, de un juicio institucional formulado en concordancia con la línea ideológica del medio. En otras palabras, es una opinión o comentario que hace el editor sobre la noticia y está escrita según las experiencias del editor o de los editores, que suele aparecer situado en un lugar preferente dentro de la sección de opinión de un medio de comunicación, que, en muchos casos, lo escribe el director del periódico. Además, el editorial es un texto argumentativo, por tanto, en este se defiende una tesis o planteamiento a través de razones o argumentos. Posee una estructura donde podemos notar el título. El escritor debe utilizar palabras claras y precisas para referirse al tema que va a desarrollar. El título tiene que ser llamativo para despertar el interés de la audiencia. Algunos editores utilizan la técnica de la pregunta. Esto hace que el lector se sienta motivado a seguir leyendo. Introducción. Lo recomendable es que se redacte en un párrafo no mayor a 5 líneas. El objetivo es darle a conocer a la audiencia el tema que se va a desarrollar en oraciones cortas y precisas. Cuerpo. Se presenta la argumentación con datos o informaciones
que logren sustentar las ideas y opiniones del editor respecto al tema. De esta manera, se brinda a la audiencia la posibilidad de apoyar o rechazar lo expuesto en el editorial y crear una matriz de opinión. Conclusión. Esta debe ser escrita en un párrafo corto. Se enfatizan los puntos más relevantes del tema expuesto, presentando el razonamiento lógico y la opinión del medio. De esta manera, la audiencia podrá tener una visión más clara del tema. Excelente. Ya reconocen lo que es un editorial, pero vamos a ver algunos tipos de editoriales. Para eso, te invito a que explores periódicos digitales o impresos. Busca la sección Opinión. Ahí podrás encontrar el editorial del día. Cuando ya lo hayas encontrado, no dudes en escudriñarlo y poner en práctica tus dotes analíticas. Puedes hacer comparaciones entre 3 periódicos. Para esto, elabora un cuadro similar a este. Nombre del periódico, título del editorial, idea que quiere transmitir. Escribe el nombre de los periódicos elegidos, el título del editorial y la idea que se quiere transmitir. Leer es fascinante, mucho más cuando puedes interactuar con el texto, cuestionarlo, enjuiciar y elaborar tu propio criterio. Como te he dicho, te estás formando como un ente crítico. Después de haber analizado diversos editoriales, ahora te toca a ti. Toma en cuenta las siguientes recomendaciones para elaborar tu propia redacción. Elige un tema de interés que constituya una problemática sobre nuestro arte e identidad. Investiga, lean y analicen el tema elegido para el editorial. Formula la tesis, tomando en cuenta lo estudiado en otras clases. Elabora los argumentos que apoyarán la tesis. Redacta un primer borrador. Ya sabes cómo hacerlo. Te pueden servir las lluvias de ideas, bosquejos y mapas conceptuales. Como siempre, tu producto final debe cumplir con ciertos criterios de redacción. Comparte esta tabla y escribe un sí si cumple con los criterios y un no si no los cumple. Así tendrás oportunidades de mejorar tu redacción. Tus maestros pueden utilizar esta lista o una similar para calificar tu trabajo. Criterios de redacción del editorial. Sí, no, necesita mejorar. Cumple con las características de claridad, formalidad y es de interés social. Posee una estructura clara con introducción, desarrollo y conclusión. Se aprecia claramente el estilo argumentativo. La idea central fue bien desarrollada y organizada. El tema fue abordado con claridad. Se entiende lo que se quiere decir. La redacción es muy clara, no repite palabras por párrafo. La ortografía es excelente. Entreguen el día y la hora acordada, incluso antes. Remontémonos hacia la generación intelectual del 1900. Nombres ilustres pusieron sus plumas al servicio de los periódicos de la época, entre ellos José Joaquín Pérez, Francisco Gregorio Villini, dos buenos representantes del romanticismo dominicano, Federico Enríquez y Carvajal, Rafael Abreu Licairat y Emiliano Tejera, quien fue un notable historiador. Luego de esta generación, nace el modernismo en República Dominicana. Fue un movimiento literario que se entronizó en la primera década del siglo XX y encontró sus orígenes a partir de la obra Azul de Rubén Darío.
Este movimiento penetró en Santo Domingo con Pedro Enríquez Ureña, cuando en 1901 publicó su poemario de Flores de Otoño a los 17 años. Pero el modernismo alcanzó su plenitud en la patria con Fabio Fiallo y otros poetas como son Altagracia Sabiñón, Valentín Giró, Osvaldo Basil, Tulio Manuel Cestero, Federico García Godoy, Federico Bermúdez, Víctor Garrido, Ramón Emilio Jiménez. Después de este paso rápido por el modernismo, llegó a nuestro país un movimiento que despertó nuestro interés porque era poético, unipersonal y de vanguardia, llamado bedrinismo. Nacido en 1917 con la publicación del poema Arabesco, su autor fue Virgil Díaz, quien introdujo en el ámbito de la poesía dominicana experimentos formales que, unidos al versolibrismo, vitalizaron la incipiente tradición de la lírica nacional con una gama cromática y acrobática de experimentaciones verbales. En dicho experimento, las ideas se expresaban con la sonora amplitud del pensamiento. Virgil Díaz, poeta de las piruetas compositivas, escritor de cuentos terríficos como Góndolas en el 1921 y su famosa Fata Morgana, ensayos periodísticos. Otro movimiento que debemos recordar antes de dar apertura a la poesía social es el postumismo, cuyo creador fue el poeta Domingo Moreno Jiménez. En el 1921, cuando publicó su poemario Salmos, este movimiento revolucionó la lírica dominicana. Eliminó las figuras o palabras exóticas. Buscó en el acervo criollo y en el vocabulario autóctono las palabras adecuadas y la belleza entrañable. A partir de ahí, la literatura dominicana dialoga por primera vez con el alma nativa. Se revela el palpitar del hombre en la tierra, en la que se fragua su historia. El postumismo trataba de una oferta autóctona, lo esencialmente americano. Más adelante, hacia el 1930, nuestro amado país se estaba enfrentando a una situación compleja debido a la primera intervención estadounidense, la crisis del 1929 y el inicio de un nuevo gobierno, el de Rafael Leónidas Trujillo. Tales hechos trajeron el auge de la producción literaria en nuestra nación. Los narradores dominicanos se concentraron en dos vertientes, cuento y novela. El cuento, género más desarrollado y destacado, tardío en relación con otros países de América Latina. El maestro del cuento en Hispanoamérica es Juan Bosch. La novela, género tardío en República Dominicana. Una representación de la novelística dominicana lo constituye Solo cenizas hallarás, de Pedro Vergés. A manera de lista, algunos autores destacados son Ramón Marrero Aristi, novelista, periodista e historiador. Francisco Eugenio Moscoso Puello, médico, científico, educador y narrador dominicano. Freddy Prestol Castillo, narrador, ensayista, abogado, orador. Juan Bosch, cuentista, ensayista, novelista, narrador, historiador, educador y político. Ahora bien, después de este repaso por nuestra literatura, vamos a poner nuestro enfoque en la poesía social. Pertenece a lo que se llama literatura de compromiso, que es utilizada en la lucha por los derechos humanos, empleando como medio la denuncia social. Llega a nuestra República Dominicana a inicios del 1930, cuando la poesía dominicana se une al vanguardismo y a la escuela modernista. Los escritores la usaban para enfrentar esos momentos difíciles. Presentaban su rebeldía ante la dictadura, dos intervenciones militares, la existencia de duras condiciones de vida, el trabajo y explotación de los ciudadanos, cultivando de manera comprometida y testimonial cada escrito. Esta situación da lugar a esta poesía como una fuerte narrativa del realismo social de poetas como Pedro Mir, Llanto Trigueño, Manuel del Cabral, 12 poemas negros, Tomás Hernández Franco, Canciones del Litoral Alegre, Héctor Inchaustegui Cabral, Una sola angustia.
Welcome to this new lesson. This time you will work with vocabulary and grammar related to past events. You will have an opportunity to assess your own knowledge before and after you complete the class. We hope you enjoy this learning experience. Como ya saben, antes y después de cada lección, siempre tienen la oportunidad de evaluar sus conocimientos. Así que para iniciar la lección de hoy, veamos qué tanto sabes acerca del pasado simple y los verbos irregulares en inglés. Pay attention to the following statements and answer with yes, so, or no, according to your current knowledge. Presta atención a los siguientes enunciados y responde con un sí, más o menos, o no, de acuerdo a tu conocimiento actual. Statement. I can write at least 3 sentences to talk about past events. I can write at least 3 sentences to talk about past events. Puedo escribir por lo menos 3 oraciones hablando de eventos pasados. Los verbos regulares son aquellos que forman su pasado simple agregando ed al final del verbo. Example of a regular verb. Regular verb. Tenemos el verbo regular stay, quedarse. Su pasado simple lo construimos agregando ed. Stayed. Stay, quedarse. Stayed sería el pasado. Luego tenemos también el verbo regular want, cuyo pasado simple se forma también agregando ed. Wanted or wanted. No existe una fórmula gramatical para determinar cuándo un verbo es regular o irregular. Eso significa que debemos aprenderlos de memoria. Queridos estudiantes, durante muchas de nuestras intervenciones hemos mencionado la importancia de narrar eventos. Pero, ¿por qué tanto énfasis en narrar eventos? Les explico. Una de las maneras más rápidas y sencillas de aprender un idioma es aprender a contar o narrar historias cortas. De ahí la importancia del pasado simple o simple past. Quédate conmigo durante los próximos minutos. Hoy vas a aprender muchas cosas nuevas y muy útiles. En esta clase hablaremos del pasado simple. Además, les voy a enseñar algunos verbos irregulares. Veamos el siguiente vocabulario con una lista de algunos de los verbos irregulares más usados. Vocabulary. Examples of irregular verbs. Aquí tenemos una lista con los verbos irregulares más usados, como por ejemplo el verbo leer, read. Su pasado es read. Ojo, se escribe de la misma forma, o sea, se deletrea R-E-A-D en ambos casos, pero su pronunciación cambia cuando nos referimos al pasado. Luego tenemos el verbo drink, beber. Su pasado simple sería drank, bebí o bebiste. Go, el presente ir, su pasado irregular sería went. También tenemos el verbo eat, comer. Ese sería el presente del verbo irregular comer, eat. Luego tenemos su pasado simple, el cual sería ate. Eat, ate. El verbo comprar, buy, en su presente simple, cambia a bought en el pasado simple. Buy, bought. Come, el verbo venir, en su presente simple, cambiaría a came. I come, yo vengo, o I came, yo vine. See es el verbo ver en el presente simple. Su pasado lo construimos
de la siguiente manera. Saw. S-A-W. Saw. El verbo enviar, send, cambia a sent. Se deletrea S-E-N-D en su presente simple, mientras que en su pasado se deletrea S-E-N-T. Luego también tenemos el verbo have, tener. Es un verbo irregular cuyo pasado simple se construye de la siguiente manera. H-A-D, had. Have, tener, had, tuve o tenía. La mejor forma de que ustedes noten qué tanto han avanzado en el aprendizaje del idioma es precisamente autoevaluando sus conocimientos. Así que veamos qué nos trae el self-assessment del día. Pay attention to the following statements and answer with yes, so, or no, according to your current knowledge. Presta atención a los siguientes enunciados y responde con un sí, más o menos, o no, de acuerdo a tu conocimiento actual. Statement. I can write at least 3 sentences to speculate about past events using the word maybe plus verb in past simple form. Puedo escribir por lo menos 3 oraciones para especular acerca de eventos pasados usando la palabra maybe más el pasado simple de un verbo. I can form sentences using the modal verbs must or might plus auxiliary have plus verb. Aprendimos lo que es el límite de una función. Ahora bien, ¿cómo podemos calcular el límite de una función dada en un punto? Para hacerlo, nos auxiliamos de las propiedades del límite de una función. Hoy aprenderemos algunas de estas propiedades con ejemplos explicativos de cómo emplearlas para determinar diferentes límites. Propiedades del límite de funciones. Las propiedades de los límites son operaciones que se pueden emplear para simplificar el cálculo del límite de una función más compleja. Al tratarse de operaciones, también se le denomina álgebra de los límites. Sean f de x y g de x dos funciones definidas en un mismo intervalo en donde está el valor a del límite y k una constante. Propiedad de sustitución directa o límite de una constante. El límite de una función constante es la misma constante. Para el límite de k, cuando x tiende a es igual a k. Propiedad de la suma. El límite de la suma es la suma de los límites. Así, el límite cuando x tiende a de f de x más g de x es igual al límite cuando x tiende a de f de x más el límite cuando x tiende a de g de x. Propiedad de la diferencia. El límite de la diferencia es la resta de los límites. Para el límite cuando x tiende a de f de x menos g de x es igual al límite cuando x tiende a de f de x menos el límite cuando x tiende a de g de x. Propiedad del producto. El límite del producto es el producto de los límites. El límite de f de x por g de x cuando x tiende a es igual al límite de f de x cuando x tiende a por el límite de g de x cuando x tiende a. Propiedad del cociente. El límite de un cociente de dos funciones es el cociente de los límites de las mismas.
el límite cuando x tiende a A de f de x entre g de x es igual al límite de f de x cuando x tiende a A entre el límite de g de x cuando x tiende a A, siempre que el límite de g de x cuando x tiende a A sea diferente de 0. Propiedad de la función potencial. El límite de una función potencial es la potencia del límite de la base elevado al exponente. Para el límite cuando x tiende a A de f de x elevado a k es igual al límite de f de x cuando x tiende a A, todo esto elevado a k. Propiedad de la función exponencial. El límite de una función exponencial es la potencia de la base elevada al límite de la función exponente. Para el límite cuando x tiende a A de k elevado a g de x es igual a k elevado al límite de g de x cuando x tiende a A. Propiedad de la raíz. El límite de una raíz es la raíz del límite, siendo el límite cuando x tiende a A de la raíz enésima de f de x va a ser igual a la raíz enésima del límite de f de x cuando x tiende a A. Si el índice n es par, debe ser límite de f de x cuando x tiende a A mayor que 0. Propiedad de la función logarítmica. El límite del logaritmo es el logaritmo del límite. Para el límite, cuando x tiende a del logaritmo en base k de f de x, va a ser igual al logaritmo en base k del límite de f de x cuando x tiende a A. Existen otras propiedades de los límites que se derivan de estas. Sin embargo, tocaremos en esta y otras clases las propiedades que hemos mencionado. A continuación, realizaremos ejemplos de algunas de estas propiedades para ver su aplicación y explicación de cómo desarrollarlas. Al mismo tiempo, mostraremos la forma general de expresarlas, propiedad de sustitución directa o límite de una constante. Tenemos aquí el límite de una constante k cuando x tiende a A va a ser igual a k. Es decir, que si en caso yo tengo que el límite de 6 cuando x tiende a 2, eso va a ser igual a 6. Es decir, que la misma k que aparece junto al límite va a ser igual a ese mismo valor. Por ende, el límite de 6 cuando x tiende a 2 será 6. Para el caso de la propiedad de sustitución directa, nos dice que si el límite de f de x cuando x tiende a A va a ser igual a f de A. Es decir, que si tenemos el límite de 3x más 1 cuando x tiende a 3, esto va a ser igual, vamos a sustituir donde esté la x directamente por el valor que nos dan acá, es decir, que será ahora 3 multiplicado por el valor de x, que es 3, más 1. Esto nos dará como resultado 3 por 3, 9, más 1 será igual a 10. Entonces, el límite de 3x más 1 cuando x tiende a 3 va a ser igual a 10. En nuestra clase anterior, iniciamos el estudio de las propiedades de los límites. Vimos la propiedad de la suma, propiedad de la diferencia, propiedad del producto, incluido el producto de un múltiplo constante, propiedad del cociente, límite de una constante y la propiedad de sustitución.
realizamos ejercicios relacionados a estas propiedades. Sin embargo, en el día de hoy vamos a adentrarnos aún más en estos ejercicios de las propiedades que ya vimos y trabajaremos las propiedades de raíz y potencia de los límites. Bien, chicos, resolvamos ejercicios variados que incluyan en su desarrollo las propiedades de los límites que ya conocemos. Ahora desarrollaremos un ejercicio que tiene que ver con la propiedad de la suma, pero también vamos a ver otros elementos agregados en la resolución del mismo. Dice, sabiendo que el límite de f de x más x a la 2 cuando x tiende a 2 es igual a 9. Vamos a hallar el límite de f de x cuando x tiende a 2. Para esto, recordemos que la propiedad del límite dice que el límite de una suma es la suma de los límites. Por ende, podemos decir entonces que el límite cuando x tiende a 2 de f de x más, tenemos aquí x a la 2, entonces será el límite de x a la 2. Límite de x a la 2 cuando x tiende a 2 va a ser igual a 9. Decimos entonces que el límite cuando x tiende a 2 de f de x más, sustituimos ahora el límite de x a la 2 cuando x tiende a 2. Recordemos que tenemos una propiedad de sustitución y donde aparece la x, colocaremos ahora un 2. Entonces decimos 2 en lugar de x elevado a la 2 es igual a 9. El límite entonces de f de x cuando x tiende a 2 más 2 a la 2 es 4 igual a 9. En este momento vamos a transferir el 4 positivo que tenemos en el primer miembro al segundo miembro junto con el 9, pero cambiando el signo. Entonces decimos que el límite cuando x tiende a 2 de f de x va a ser igual a 9 y el más 4 viene ahora como menos 4. Entonces finalizamos diciendo que el límite cuando x tiende a 2 de f de x es igual a 9 menos 4, 5. Ahora resolvamos otro ejercicio, pero que tiene que ver con la propiedad de la diferencia. Y tenemos que el límite de f de x cuando x tiende a 2 es igual a 3, es decir, que el valor de este límite es 3, y que el límite cuando x tiende a 2 de g de x es igual a 4. El valor del límite de g de x es 4. Nos dice que encontremos el límite de f de x menos g de x cuando x tiende a 2. Recordemos que la diferencia de dos funciones es la diferencia de los límites. Así que vamos a decir ahora que el límite de f de x cuando x tiende a 2 menos el límite de g de x también cuando x tiende a 2. Esto va a ser igual y ahora sustituimos los valores de los límites. Para f de x tenemos 3 menos, porque es la diferencia, y para g de x tenemos el valor de 4. Esto entonces es igual a menos 1. Habiendo desarrollado ejercicios de las propiedades que vimos en la clase anterior, pasemos ahora a explicar dos nuevas propiedades. Propiedad de la función potencial. El límite de una función elevada a un exponente de la función va a ser igual al límite de la función cuando x tiende a todo eso elevado acá. Es decir, que ahora el exponente o la potencia va a afectar al límite completo. Nos piden calcular el límite cuando t tiende a 2 de t a la 2 menos 2 sobre t a la 3 menos 3t más 5, todo esto elevado al cuadrado. Eso va a ser igual al límite cuando t tiende a 2 de t a la 2 menos 2
sobre t a la 3 menos 3t más 5, todo esto elevado al cuadrado. Eso a su vez es igual. Sustituimos ahora donde quiera que aparezca la variable t, tanto en el numerador como en el denominador, por 2. Y decimos ahora que eso es igual a 2, el valor de t, elevado a la 2, menos 2 sobre t a la 3, y t es 2, elevado a la 3, menos 3 multiplicado por 2, que es el valor de t, más 5, todo esto elevado al cuadrado. Resolvamos ahora cada una de las potencias y reducimos también los términos. Decimos ahora, abriendo paréntesis, 2 elevado a la 2 es 4, menos 2 sobre 2 elevado a la 3, 2 por 2 por 2, sería 8, menos 2 por 3 o 3 por 2 es 6, más 5. Todo esto elevado a la 2. Es igual. Resolvemos nuestro numerador y nuestro denominador. Decimos 4 menos 2 es 2, sobre 8 menos 6 es 2, y 2 más 5 sería 7. Esto elevado al cuadrado. La potencia de una fracción nos afecta tanto al numerador como al denominador. Así que vamos a decir ahora que eso es igual a 2 por 2 es 4, dividido entre 7 por 7, 49, y es nuestro resultado final. Imagina que te encuentras escuchando un programa de radio o música, o hablando con una persona por teléfono, viendo la televisión, cocinando un paquete de palomitas en el microondas, contemplando los colores de una flor, tomando el sol o surfeando en la playa. Cualquiera de estas actividades que realices estarán determinadas por las ondas. Pero no todas las ondas son buenas. Algunas causan destrucción, como las ondas sísmicas, de terremotos y tsunamis. ¿Cómo definiríamos una onda? En física, una onda consiste en la propagación de una perturbación de alguna propiedad del espacio. Por ejemplo, la densidad, presión, campo eléctrico o campo magnético, con la capacidad de transportarse desde el punto donde se produjo hasta el medio que rodea ese punto. El medio perturbado puede ser de naturaleza diversa, como aire, agua, un trozo de metal, el espacio o el vacío. O también se define como una perturbación itinerante que viaja por el espacio y la materia, transfiriendo energía de un lugar a otro. Ahora veamos lo interesante de este tema. Las ondas son uno de los fenómenos físicos fundamentales de la naturaleza. Por ejemplo, ondas de luz con características y propiedades fascinantes que dan origen a fenómenos naturales como los colores del cielo, de las nubes, del arco iris. Ondas de radio con todas sus implicaciones e importancia en nuestra vida diaria. Por ejemplo, en radio comercial AM y FM, de seguridad policíaca, de navegación marítima, de televisión satelital o cables, y para sistemas de posicionamiento global o GPS. Un tipo especial de propagación de ondas son las observadas en la superficie del agua y las ondas generadas por sistemas láser en óptica, las cuales exhiben fenómenos ondulatorios. Clasificación de las ondas. Las ondas se clasifican atendiendo a diferentes aspectos, según la dirección de vibración de las partículas y de la propagación de la onda. ¿Has tirado alguna vez una piedra en un estanque? Te habrás fijado en que se producen una serie de ondas que se propagan concéntricamente desde el punto donde cae la piedra, alejándose de él. La piedra ha producido una perturbación en las moléculas sobre las que ha caído, haciéndolas vibrar, transmitiendo estas la vibración a sus moléculas vecinas y así sucesivamente. Podemos, por tanto, decir
que una onda es una vibración que se propaga. En este caso, la perturbación es vertical y la propagación de la onda producida es horizontal, es decir, ambas son perpendiculares. Si la vibración es perpendicular a la dirección de propagación, tendremos una onda transversal. En otros casos, como en las ondas sonoras, la propagación de la onda se produce en la misma dirección que la perturbación. Decimos entonces que tenemos una onda longitudinal. Según la dimensión de propagación de la onda, estas son unidimensionales, las que se propagan en una sola dimensión. Ejemplo, la vibración de una cuerda. Bidimensionales, las que se propagan en dos dimensiones. Por ejemplo, la onda en la superficie del agua. Tridimensionales, las que se propagan en tres dimensiones. Por ejemplo, la luz y el sonido. Según el medio que necesitan para propagarse, las ondas pueden ser mecánicas. Necesitan para propagarse a través de una materia. Ejemplo, el sonido, las olas del mar. Electromagnéticas. No necesitan medio para propagarse. Se pueden propagar en el vacío. Por ejemplo, la luz y el calor radiante. Partes de una onda. Una onda se compone de las siguientes partes. Cresta. Es el punto máximo en la ondulación. Valle. Es el punto más bajo de una onda, lo contrario de la cresta. Período. Es el tiempo que demora la onda en ir desde una cresta hasta la siguiente, o sea, en repetirse. Se representa con la letra T. Una de sus fórmulas es T igual a lambda entre B, donde B es igual a velocidad y se mide en metros por segundo. Lambda es igual a la longitud de onda, que se mide en metros. Y T es el período y se mide en segundos. Ahora compartiremos algunas informaciones importantes. Presta mucha atención. Ya sabemos que el movimiento ondulatorio es un transporte de energía y de movimiento. Es la propagación de una onda por un medio. Entonces, ¿cómo se comporta una onda? ¿Cuáles son sus propiedades? Veamos. Si en el recorrido de un rayo de sol, este se encuentra con una superficie transparente, como un trozo de vidrio, sucederán dos cosas. 1. Parte de esa luz atravesará dicho material y se refractará, es decir, cambiará de dirección. 2. Al mismo tiempo, ese haz rebota en el cristal y se propaga en el aire hacia otros sentidos. A eso se le llama reflexión. La ciencia ha permitido describir y definir dichos sucesos lumínicos. La velocidad de la luz puede modificarse al pasar de un material a otro que tenga densidad distinta. Por ejemplo, si el medio al que ingresa la luz es agua, su velocidad disminuye, pero si pasa de un medio más denso a uno menos denso como el aire, aumenta. Dichos cambios de velocidad se acompañan de una flexión que depende de la consistencia de ambas sustancias, la longitud de onda de la luz y del ángulo de incidencia. Este fenómeno es llamado refracción. Veamos esta imagen. El lápiz se ve quebrado debido a la refracción de la luz. Ejemplo, cuando la luz blanca atraviesa un prisma, las longitudes de onda cortas son hasta 4 veces más dispersadas que las largas, lo cual explica que el cielo se ve azulado, ya que para esa gama de colores el índice de refracción es mayor y se dispersa más. Veamos en la imagen.
Algunos ejemplos de dicho suceso lumínico están presentes en la manera en cómo funcionan algunos instrumentos ópticos, como lentes de microscopios o telescopios, los cuales cambian la trayectoria de la luz y aumentan el tamaño de las cosas. Entonces, cuando el ángulo de incidencia de la luz es igual al ángulo que se refleja, con esta frase se puede explicar la reflexión. Cuando una superficie no absorbe y devuelve la luz que incide sobre ella, se dice que la rebota. Sin embargo, este fenómeno tiene sus variantes, según las condiciones moleculares del material al que llega, su textura y el ángulo de incidencia lumínica. ¿Qué es la reflexión de la luz? La reflexión de la luz es el cambio en la dirección que experimenta un rayo cuando incide sobre una superficie opaca. Esta se divide en reflexión difusa. Se produce cuando la luz incide en una superficie opaca, pero no pulimentada, la cual presenta una serie de irregularidades que hacen que la luz se refleje en distintas direcciones. Un hecho importante es que gracias a este tipo de reflexión es posible que nos percatemos de la existencia de luz en algún lugar. Reflexión especular o regular. Se produce en superficies totalmente pulimentadas, como ocurre con los espejos. En este caso, la reflexión se produce en una sola dirección, gracias a lo cual es posible formar imágenes. La visión de nuestro entorno es gracias al fenómeno de reflexión. A excepción de una fuente lumínica, en la oscuridad, los objetos son invisibles al ojo humano. Al iluminarlos por una fuente lumínica como el sol, los rayos se reflejarán en la superficie y mostrarán detalles como su tamaño y forma. Este tipo de reflexión obedece a la ley de reflexión, por lo que el ángulo de incidencia de los rayos es igual al ángulo de reflexión. Ley de la reflexión. Establece que el ángulo que forma el rayo incidente con la normal es igual al ángulo que se forma entre el rayo reflejado y la normal. Cabe mencionar también que la reflexión ocurre en el mismo plano y que la normal siempre es perpendicular a la superficie reflectante. Veamos algunos ejemplos de reflexión. Formación de imágenes en espejos planos. La formación de imágenes en espejos planos tiene su explicación en la ley de reflexión. En general, los rayos se reflejan hacia el ojo como si procedieran de detrás del espejo, pero realmente son los rayos que provienen del objeto y que se reflejan en el espejo. La imagen formada en el espejo plano tiene las siguientes características. La imagen formada es virtual. La imagen formada está a la misma distancia que el objeto del espejo. La imagen está derecha igual que el objeto, sin embargo, experimenta una inversión lateral, o sea, la izquierda está a la derecha y viceversa. La imagen es de igual tamaño que el objeto. Calculemos lo siguiente. ¿De qué tamaño debe ser el espejo para que la persona se vea de cuerpo completo? Lo primero que sabemos es que la imagen se encuentra a una distancia del espejo D y que el hombre mide una altura H. Ahora, si observamos el triángulo P'D, es semejante al triángulo formado por la altura H, la distancia del objeto a la imagen y la hipotenusa, o sea, OP, P'. Así, la proporción de los lados nos queda X sobre D es igual a H sobre 2D. Si despejamos a X, tendremos que X es igual a la altura dividido entre 2. Por lo tanto, el espejo debe tener un tamaño mínimo igual a la mitad de la altura de la persona, de manera que se pueda ver de cuerpo completo. Ahora practica con el simulador PhET, ingresa al link y luego ve al punto 2.
Luego de practicar en el simulador, completa la siguiente tabla. Llena los valores de la tabla usando el simulador. El medio material tenemos el aire. Tienes que calcular el valor del índice de refracción con la fórmula de N. El segundo medio material es el agua y el tercero es el vidrio. Con el simulador vas a calcular y te va a dar el valor del índice de refracción, que es igual a N con la fórmula anterior. Los 10 años de Balaguer. En 1986, el expresidente Joaquín Balaguer basó su campaña en promover la reactivación económica, la cual estuvo dirigida especialmente al sector privado, pero también a la población pobre, que fue la que más sufrió la crisis de la deuda y las medidas de ajuste tomadas por el presidente Salvador Jorge Blanco. En su propuesta de campaña, Joaquín Balaguer promovió la mejoría económica bajo la consigna de reactivación económica y el retorno de la moralidad, devolver la confianza y la honestidad perdida. Balaguer se presentó como un candidato predestinado al rescate del orden y la moralidad. La crítica del PRD, al cual acusaba de caos administrativo. Los factores que facilitaron la vuelta del Partido Reformista fueron los siguientes: el rechazo de las medidas económicas del gobierno de Jorge Blanco con las protestas de abril y el deterioro de la calidad de vida de la población. La división interna del PRD como partido de gobierno debilitó la participación de su candidato en la campaña electoral y benefició la candidatura de Joaquín Balaguer. El Partido Reformista logró la victoria sobre los partidos opositores. Los resultados electorales de los tres principales partidos políticos en el año 1986 fueron los siguientes. El Partido Reformista Social Cristiano, con Joaquín Balaguer, obtuvo 855.563 votos. El Partido Revolucionario Dominicano, con Jacobo Magluta, obtuvo 706.590 votos. El PLD, con Juan Bosch, obtuvo 387.971 votos. Balaguer volvió al poder con 80 años. Creó un consenso alrededor de su figura, aunque mantuvo algunas de las figuras de su gobierno anterior, como el hecho de que a nivel político reintegró a antiguos jefes militares que habían sido retirados por los gobiernos del PRD e integró otros personajes a este nuevo periodo. Debido a una mayor soberanía política y respeto a los derechos humanos, se vio obligado a incorporar las nuevas corrientes económicas que fomentaban el modelo neoliberal y que limitaban el papel del Estado en los asuntos económicos. Otra medida económica aplicada en estos años de gobierno de 1986 a 1996 fue que, al igual que en la década del año 1970, se realizaron obras de construcción con el propósito de reactivar la economía, dedicando una cuarta parte del presupuesto para este propósito, haciendo deficitario el gasto público. El cuarto gobierno de Balaguer fue mucho más liberal que el anterior. En este periodo, Balaguer era mucho más tolerante a los partidos de oposición y los derechos humanos. Investiga. ¿A qué se debió el cambio que experimentó Balaguer en su accionar democrático en los gobiernos desde el año 1986 a 1996, en comparación con los gobiernos de 1976 a 1978? ¿Crees que guarda relación con el fin de la Guerra Fría desde 1989, con la caída del muro de Berlín, y 1991, con la desintegración de la Unión Soviética? Tras la toma de posesión, el 16 de agosto del año 86, de su cuarta presidencia por mandato electoral, Balaguer exhibió un estilo diferente que causó estupor general. Como marcando la distancia de sus ominosos 12 años, el paradigma americano de la plenitud física y política encabezó un combate contra la corrupción y los abusos de las instituciones públicas. Eso se tradujo en destituciones y arrestos en las cúpulas militares y policiales, que alcanzaron a 2 secretarios de las Fuerzas Armadas, los generales Manuel Cuervo Gómez, cesado en octubre del 86, y Antonio Cosme Inbel Barrera, quien fuera brevemente jefe del Estado a mediados del año 65, despedido en junio de 1988. El expresidente Jorge Blanco
también fue reclamado por la justicia por presunta corrupción. Mientras unos caían en desgracia, otros emergían del ostracismo. Fue el caso de un viejo adversario de Balaguer, el ex coronel anticonstitucionalista Elías Wessing y Wessing, un conspirador impenitente, tal como le acusó el presidente cuando lo mandó al exilio de 7 años en el año 71. Superando viejos rencores, Balaguer nombró a Wessing secretario de Interior y Policía y luego secretario de las Fuerzas Armadas en sustitución de Inver. Ideológicamente, la absorción orgánica en el año 85 permitió al muy conservador Partido Reformista Social Cristiano extender su base política hacia el centro derecha y crear vínculos con la Internacional Demócrata Cristiana. ¿Qué opinión te merece que Joaquín Balaguer y Elías Wessing y Wessing hayan hecho las paces para 1986? En lo económico, Balaguer tampoco delegó a sus subordinados y se encargó personalmente de impulsar el sector de la construcción, una prioridad que la oposición tachó de mero populismo desarrollista y que contribuyó a reducir sensiblemente el desempleo. Contando con el respaldo total de la administración de Ronald Reagan, Balaguer continuó siendo un celoso protector de los intereses de la oligarquía azucarera nacional y del capital estadounidense. En 1989, la situación económica del país era la siguiente. El déficit comercial era de $800 millones aproximadamente. El déficit de la balanza comercial con los Estados Unidos era superior a los $400 millones. La deuda externa superaba los $5.000 millones. La inflación llegó a un 90% y el desempleo aumentó un 35%. La crisis financiera llevó a muchos ahorrantes a retirarle el dinero de sus cuentas de bancos y la crisis de la industria azucarera se reflejó en la disminución de ingresos del Estado. En mayo del 88, el gobierno convocó a un diálogo y participaron los sindicatos y los empresarios para negociar sobre el tema salarial. Se le llamó diálogo tripartito. La Iglesia pasó a jugar un papel central en la mediación de dicho diálogo. Un mes después, el gobierno no cumplió con los acuerdos del diálogo y jugó a la división de los grupos de oposición. El dinamismo de los mercados por la recuperación de las exportaciones gracias a la depreciación del peso, la promoción de zonas francas industriales y el desarrollo del turismo multiplicó varias veces el costo de la vida, provocando la contestación en las calles. Las olas de disturbios populares entre el 88 y el 89 dejó varios muertos por la actuación brutal de las fuerzas de seguridad. Por lo demás, bajo Balaguer no mejoraron un ápice, más bien se deterioraron los índices de pobreza, analfabetismo y delincuencia, mientras que los servicios públicos de la sanidad, la electricidad, siguieron mostrando déficits propios de los países menos desarrollados, incluso en la capital. En mayo de 1990, Joaquín Balaguer volvió a presentarse como candidato a la presidencia, escogiendo como candidato a la vicepresidencia a Carlos Morales Troncoso. La campaña reeleccionista se fundamentó en la defensa de las construcciones realizadas, los repartos de juguetes, alimentos y máquinas de coser, organizados por su hermana en los recorridos por el país. Balaguer tenía el control del Congreso y de la Junta Central Electoral, por lo que los demás partidos tuvieron un escenario institucional desventajoso. Las elecciones se polarizaron entre el PLD y el Partido Reformista, con dos candidatos octogenarios. La división interna consumió al PRD y a sus principales dirigentes, Peña Gómez y Jacobo Magluta. El Partido de la Liberación Dominicana, PLD, el cual se mantuvo en un tercer lugar durante la década del año 1980, se colocó como principal partido en la preferencia electoral en el año 1990, frente al desgaste del gobierno. La candidatura de Juan Bosch concitó el apoyo de amplios sectores de la población, pues utilizó novedosos spots publicitarios. Así las cosas, no parecía que el sempiterno presidente dominicano fuese capaz de ganar las elecciones del 16 de mayo de 1990, a menos que pusiera a pleno rendimiento las maquinarias propagandísticas del gobierno y clientelistas del partido. Los gobiernos desde 1996 hasta 2004. Leonel Antonio Fernández Reina nació en Santo Domingo el 26 de diciembre del año 1953. Es un abogado, escritor, estadista y político dominicano. Fue presidente de la República Dominicana desde 1996 al año 2000, desde 2004 a 2008 y desde 2008 a 2012. Fue presidente del Partido de la Liberación Dominicana desde el 2001 hasta su renuncia el 20 de octubre del 2019, organización política a la que perteneció desde sus inicios como discípulo del profesor Juan Bosch.
Es fundador y presidente de la Fundación Global y Democracia y Desarrollo. Las denuncias de fraude durante el certamen del año 1994 crearon una crisis política que obligó a Balaguer a acortar su periodo de gobierno y a celebrar nuevos comicios 2 años antes de lo establecido. En la primera ronda, durante las elecciones de mayo del 96, ningún candidato obtuvo el 50% más 1 de los votos requeridos por la ley. Después de una segunda vuelta celebrada el 30 de junio y debido a una alianza denominada Frente Patriótico compuesta principalmente por el PLD y el Partido Reformista Social Cristiano, Fernández resultó vencedor con 1.466.382 votos contra 1.394.641 votos del principal opositor José Francisco Peña Gómez, candidato del Partido Revolucionario Dominicano. Leonel Fernández fue juramentado presidente el 16 de agosto del año 1996, sucediendo a Joaquín Balaguer, para convertirse en el primer jefe de Estado surgido del Partido de la Liberación Dominicana y uno de los más jóvenes estadistas de Latinoamérica en ese entonces. Si en los 35 años de luchas que el pueblo dominicano ha desplegado en favor de la transición democrática, ha podido contar con el talento de 3 figuras de excepción, el proceso de consolidación democrática que ahora se inicia requiere, por encima de todo, de instituciones fuertes. Durante su periodo de gobierno, la agenda política se centró en críticas y austeras reformas económicas y en la mejora de la macroeconomía. Incentivó la participación en organizaciones políticas y económicas del hemisferio como la Organización de Estados Americanos OEA y la Cumbre de las Américas. Fernández emprendió una dinámica y agresiva política exterior que rescató a la República Dominicana de su aislamiento tradicional y la colocó en el mismo centro de los procesos de integración regional, apertura de mercados y globalización. Se propuso desarrollar el país, comparativamente haciendo referencia a los del primer mundo, diciendo: nosotros podemos ser el Singapur del Caribe. En ese contexto, participó en foros internacionales de vital importancia, como son la Asamblea General de las Naciones Unidas, las cumbres iberoamericanas y centroamericanas de jefes de Estado y de Gobierno y la Cumbre de las Américas. También visitó varias naciones de Europa, así también como Japón y Singapur. Como gobernante, reforzó los lazos dominicanos con los países del CARICOM y Centroamérica e integró la nación al Grupo de Río y los países ACP, países de África, Caribe y el Pacífico. En esa organización fue elegido presidente para el año 2000. Bajo su mandato, se concertó el Tratado de Libre Comercio con los países de CARICOM y Centroamérica. Fernández reorientó la inversión pública hacia el gasto social y privilegió la educación y la salud pública. Durante este periodo, la economía creció en un promedio anual del 8%. La inflación no alcanzó los 2 dígitos, tasa promedio de 5.9%, y la tasa de cambio se mantuvo estable. Entre 1999 y el 2000, la actividad económica, medida a través del Producto Interno Bruto, PIB, creció en 10.8% en términos reales. La tasa de interés promedio real de la banca comercial descendió de 24.2% en septiembre del 96 a 18.9% en diciembre del año 98, lo que estimuló el aumento de la cartera de préstamos de los bancos comerciales. Fernández se centró en mantener la estabilidad de la macroeconomía, manteniendo un crecimiento promedio de 7%, el más alto de América Latina en ese periodo, similar a países como Corea del Sur. La inflación se estabilizó por debajo de 1 dígito, el más bajo de toda América Latina. Su gobierno priorizó grandes proyectos de infraestructura, que incluían la construcción de elevados viales, túneles y bulevares en el centro de la ciudad de Santo Domingo, específicamente en las avenidas 27 de Febrero y John F. Kennedy, a la vez que incentivó la inversión extranjera, pero descuidó aspectos sociales. Bonjour et bienvenue à votre clase de français. Saludos y bienvenidos a su clase de francés para sexto de secundaria. Con ustedes su profesora Rosa Florencio. En la clase anterior trabajamos vocabulario y expresiones en francés para expresar cuáles actividades se desea hacer en vacaciones y qué se necesita para realizarlas. Hoy introduciremos un nuevo tema dentro del contexto sobre las vacaciones, los medios de transporte que se utilizan para viajar
y expresiones donde se describen actividades en tiempo futuro simple. Posible situación en la que puedes utilizar lo aprendido. Recibiste un grupo de estudiantes francófonos y ya están establecidos en tu comunidad. Procedes a conversar sobre las cosas que harán en vacaciones, además de explicar cómo se van a desplazar para la realización de las mismas. ¿Reconoces y comprendes esta frase? ¿Cómo iras-tu a la playa? ¿En bus o a pie? ¿Cómo iras-tu a la playa? ¿En bus o a pie? Si tienes dudas de su comprensión, no te preocupes, pues en esta clase explicaremos ampliamente el contenido de la misma. Pero antes, veamos qué otras cosas sabes del tema. Escribe cada uno de estos enunciados en tu cuaderno, los cuales marcarás con un sí, en proceso o no, de acuerdo a tu nivel de conocimiento sobre los mismos. En francés, yo puedo. Comprender expresiones donde se utilizan los medios de transporte. Expresar intenciones futuras relacionadas al tema ir de vacaciones. Nombrar los medios de transporte usados para desplazarme. C'est parti. Te invito a escuchar esta conversación corta y veamos qué palabras reconoces de la misma. Tu viens ici en train ou en bus? En général, je prends le métro. Et toi? Moi, je viens à pied ou à vélo. Ça dépend des jours. ¿Te parecen conocidas las palabras le métro, a pie o le bus? Sí, muy bien. Ahora ya tienes una idea de lo que trataremos en el vocabulario. Observa las siguientes imágenes. Escucha y repite las expresiones. Luego identifica los medios de transporte que utilizas cuando te vas de vacaciones. Je vais en voiture. Voy en auto. Je vais en voiture. Je vais voyager par train. Voy a viajar por tren. Je vais voyager par train. Je vais en moto. Voy en motor. Je vais en moto. Je vais voyager par avión. Voy a viajar por avión. Je vais voyager par avión. Je vais en bateau. Voy en barco. Je vais en bateau. J'appelle un taxi. Llamo un taxi. J'appelle un taxi. Je vais en vélo. Voy en bicicleta. Je vais en vélo. Je vais en bus. Voy en autobús. Je vais en bus. Je vais à pied. Voy a pie. Je vais à pied. Ahora relaciona los medios de transporte con los lugares donde se toman. À l'arrêt d'autobus. En la parada de autobús. À l'arrêt d'autobus. Au port. En el puerto. Au port. À la gare. En la estación. À la gare. À l'aéroport. En el aeropuerto. À l'aéroport. On peut prendre un train. Podemos tomar un tren. On peut prendre un train. Attends le bus ici. Espere el autobús aquí. Attends le bus ici. Les taxis sont partout, mais il faut les appeler. Los taxis están por donde quiera, pero es necesario llamarlos. Les taxis sont partout, mais il faut les appeler. On va accueillir le vol. Vamos a recibir el vuelo. On va accueillir le vol. Les bateaux qui vont à Martinique sont. Los barcos que van para Martinica están. Les bateaux qui vont à Martinique sont. Verifica tus respuestas. On peut prendre un train à la gare. Podemos tomar un tren en la estación. On peut prendre un train à la gare. Attends le bus ici, à l'arrêt d'autobus.
espere el autobús aquí en su parada. Attends le bus ici, à l'arrêt d'autobus. Les taxis sont partout, mais il faut les appeler. Los taxis están por donde quiera, pero es necesario llamarlos. Esta se queda en blanco. On va accueillir les vols à l'aéroport. Vamos a recibir el vuelo en el aeropuerto. On va accueillir les vols à l'aéroport. Les bateaux qui vont à Martinique sont au port. Los barcos que van para Martinica están en el puerto. Les bateaux qui vont à Martinique sont au port. On fête le jour de la francophonie le 20 mars. Le terme francophonie décrit l'ensemble des personnes et des pays utilisant le français. La francophonie désigne cet espace linguistique partagé qui donne la possibilité aux échanges, à l'enrichissement mutuel de pays francophones. Il y a une organisation créée pour promouvoir les Français dans le monde entier. C'est l'Organisation internationale de la francophonie, qui aide aussi à promouvoir des politiques éducatives, économiques et culturelles, l'état de droit et la démocratie entre les pays membres. La République dominicaine en fait partie parmi ces 88 États membres en condition de pays observateur. En la clase de hoy presentaremos expresiones que sirven para reservar un vuelo, comprar un boleto aéreo y expresar la fecha en la que estamos disponibles para viajar a un lugar en particular. Imagina la siguiente situación. Tú resides en Francia por razones de estudio y deseas irte de vacaciones a Guadalupe, isla francesa en el Caribe. Debes llamar para reservar un vuelo a ese lugar y comprar un boleto de ida y vuelta. Debes saber cómo utilizar expresiones de tiempo en francés para registrar la fecha en la que deseas viajar y ver en cuáles días hay disponibilidad de transporte. Verifica si conoces expresiones tales como «Quand voulez-vous partir?» «Quand voulez-vous partir?» «Je voudrais partir dans un mois». «Je voudrais partir dans un mois». Pero antes de iniciar, veamos qué sabes del tema completando esta autoevaluación. Toma lápiz y papel, escucha y copia cada uno de estos enunciados y marca con un sí, en proceso o no, a cada uno de ellos según tus conocimientos. En francés, yo puedo reservar un vuelo y comprar un boleto de avión. Expresar la fecha en la que estoy disponible para viajar a un lugar en particular. C'est parti. Apprenons le vocabulaire. Escucha y repite cada una de las siguientes expresiones. Partir. 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 Un vol simple. Un vol simple. Un vuelo de ida. Un vol aller-retour. Un vol aller-retour. Un vuelo de ida y vuelta. L'agent du voyage. L'agent de voyage. Agente de viajes. Relaciona la imagen con su significado. Partir. Partir. Un vol simple. Un vuelo de ida. Un vol aller-retour. Un vuelo de ida y vuelta. L'agent du voyage. Agente de viajes.
Ahora escucha atentamente las expresiones que te presento en pantalla. Luego, presta atención a cada una de las preguntas que haré para que puedas escoger la respuesta que le corresponde. Primero, escucharás las opciones y luego cada una de las preguntas para que puedas escoger la respuesta correcta. À 9h, madame. À 9h, madame. A las 9, señora. Oui, c'est à mon nom. Je m'appelle Camille Martin. Oui, c'est à mon nom. Je m'appelle Camille Martin. Sí, está mi nombre. Me llamo Camille Martin. Oui, il y a un vol samedi matin. Oui, il y a un vol samedi matin. Sí, hay un vuelo el sábado en la mañana. Je voudrais partir dans un mois, le 26 mai. C'est possible. Je voudrais partir dans un mois, le 26 mai. C'est possible. Quisiera partir dentro de un mes, el 26 de mayo. ¿Es posible? Ahora, escucha las preguntas. Madame, quand voulez-vous partir? Madame, quand voulez-vous partir? Señora, ¿cuándo quiere partir? Est-ce qu'il y a un vol le week-end? Est-ce qu'il y a un vol le week-end? ¿Tiene un vuelo el fin de semana? Et je pourrais m'enregistrer à quelle heure, s'il vous plaît? Et je pourrais m'enregistrer à quelle heure, s'il vous plaît? ¿A qué hora podría registrarme, por favor? ¿C'est pour vous? ¿C'est pour vous? ¿Es para usted? Ahora, verifica tus respuestas. Escucharás la pregunta con su respuesta correcta. Madame, quand voulez-vous partir? Je voudrais partir dans un mois, le 26 mai. C'est possible? Madame, quand voulez-vous partir? Je voudrais partir dans un mois, le 26 mai. C'est possible? Est-ce qu'il y a un vol le week-end? Oui, il y a un vol samedi matin. Est-ce qu'il y a un vol le week-end? Oui, il y a un vol samedi matin. Et je pourrais m'enregistrer à quelle heure, s'il vous plaît? À 9h, madame. Et je pourrais m'enregistrer à quelle heure, s'il vous plaît? À 9h, madame. C'est pour vous? Oui, c'est à mon nom. Je m'appelle Camille Martin. C'est pour vous? Oui, c'est à mon nom. Je m'appelle Camille Martin. Dans notre pays, on fête la francophonie depuis plusieurs années. La célébration de la francophonie est devenue une tradition dans les écoles dominicaines, où le français est enseigné pendant les 6 années scolaires de secondaire. Quelques écoles font des conférences, des festivals et des présentations théâtrales dans lesquelles les élèves, les profs et les communautés de tous les coins du pays partagent sur les cultures des pays différents où le français est la langue maternelle ou la langue officielle. Le jour de la francophonie est célébré le 20 mars de chaque année, mais on dédie un mois complet avec des activités variées pour fêter l'apprentissage du français, les cultures francophones et la nôtre aussi. Esto ha sido todo por el día de hoy. Recuerda practicar lo aprendido y buscar en nuestro canal oficial de YouTube para volver a ver cualquiera de nuestras clases. ¡Hasta la próxima!